a todas y a todos. En primer lugar me presento, mi nombre es Marlene Linero Saavedra, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Bernardo Higgins. Antes que nada les doy la más cordial bienvenida, estoy muy contenta de tenerlos a todos acá en nuestro webinar denominado en esta ocasión Pandemia y Familia, el impacto oculto de una nueva realidad. Temática importante, teniendo en consideración la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo, no solamente como país, sino que a nivel internacional. En esta oportunidad vamos a tener tres interesantísimas presentaciones. En primer lugar, vamos a contar con la presencia, y contamos con la presencia, de la profesora Leticia Cano Soriano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya ponencia se titula Los roles de género en las familias en situación de confinamiento. Nuestra segunda presentación va a estar a cargo de la profesora Carmen Ruiz Repullo, de la Universidad de Granada, España. Su ponencia se titula Lo que deja al descubierto la pandemia en las familias, la sobrecarga de las mujeres. Y la última de nuestras interesantes ponencias la va a presentar la académica, la profesora Andrea Comelín Fornés. Ella viene en representación del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile. Su ponencia se titula Trabajo Social y Familia, realidades develadas, cuidados y desafíos para la post-pandemia. Y por supuesto nos acompaña en la calidad de moderadora de esta actividad la profesora de nuestra escuela, la señora Susana Arancibia. La idea es que durante esta presentación todos los que tengan dudas, preguntas, inquietudes u observaciones las pueden ir incorporando en el chat y en la opción de preguntas y respuestas, de tal manera que al término de las presentaciones de las profesoras vamos a hacer una ronda de preguntas que va a ser dirigida por la profesora Susana Arancibia. Por tanto, damos por inaugurado oficialmente en nuestro webinar. Los invito a escuchar muy atentos cada una de las presentaciones. Le doy la palabra a la profesora Susana Arancibia. Muchísimas gracias, Marlene. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, yo creo que agradecer que todos estén hoy día interesados una vez más en este tema y nos sigan para poder seguir trabajando en estas líneas que tienen que ver con trabajo social, familia, trabajo social en el mundo y que son tan importantes. Vamos a partir por presentar a nuestras expositoras, que no quiere abrirse, si quiere abrirse. No me falles ahora, por favor. Gajes del oficio. No puedo abrir. Comienzo a presentar, Susana, mientras tú puedes... Por favor, porque no Ningún puedo. problema. Partimos presentando... Quedo pegado. Sí, no te preocupes. Partimos presentando a la profesora Leticia Cano Soriano. Vamos a leer un poco de su currículum, tremendamente interesante para los que nos están escuchando. La profesora Leticia es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Trabajo Social de la Universidad de Toronto, Canadá, maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, doctora en Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, profesora titular de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Su línea de investigación son política social, pobreza, género y emergencia social comunitaria. Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM por 2 periodos, 2012, 2016 y 2016 a abril del 2020. En el mismo periodo fue presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social y actualmente es presidenta honoraria de esta red. Integrante fundadora de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, socia fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social, integrante honoraria del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. Distinguida en 2018 por la Jefatura de Gobierno con la medalla a los aportes sobresalientes en beneficio de Ciudad de México y en 2019 por el Poder Judicial con la creación del reconocimiento Leticia Cano Soriano al desempeño sobresaliente de las y los trabajadores sociales en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Actualmente coordina la red de investigación interdisciplinaria sobre emergencia social comunitaria. Sigo yo. Perfecto, Susana. Carmen Ruiz Repullo,
profesora del Departamento de Trabajo Social de Servicios Sociales en la Universidad de Granada, docente en el Máster en Estudios de Género y Desarrollo Profesional de la Universidad de Sevilla y el Máster Universitario de Estudios de Género de la UNED, miembro del Grupo de Investigación CUM 603, Estudio de la Mujer, de la Universidad de Granada. Participa actualmente en 2 proyectos de investigación I+D del Ministerio de Economía y Competitividad en la Universidad de Granada y un proyecto de cooperación en la Universidad Pablo de Olavide, subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Investigadora y formadora en materia de coeducación y prevención de la violencia de género y violencia sexual en adolescentes y jóvenes para distintos organismos públicos. Ha participado en el diseño e implementación del Plan de Coeducación Scolae en Navarra y en el segundo Plan de Coeducación del País Vasco. Ha trabajado en la producción de textos, Cambios Sociales y Género para Andalucía e Igualdad de Género para Galicia, publicados por la editorial ANAI. Distinguida en 2017 con el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en la categoría Iniciativas que promueven la educación de la igualdad. Entre las publicaciones más relevantes que presenta nuestro ponente se encuentran La violencia sexual en adolescentes de Granada, Escuelas libres de violencia machista, Cambios sociales y género, Voces tras los datos, una mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes y Relaciones afectivo-sexuales en la adolescencia, graduando violencia cotidianas. Bienvenida, Carmen Ruiz. Finalmente tenemos a Andrea Comelín Fornes, trabajadora social, licenciada en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Educación Superior y magíster en Intervención Social de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Postitulada en Mediación y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Chile y en Enfoque Terapéutico Sistémico Breve en Resolución de Problemas por la Universidad Diego Portales y el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Actualmente cursa el doctorado en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Tiene formación de posgrado en Trabajo Social Clínico, en Técnicas Periciales Forenses, Políticas Públicas de Cuidado, Género y Sexualidad. Además, es académica e investigadora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Tarapacá de Iquique. Ha participado como expositora en congresos nacionales e internacionales, presentando publicaciones en revistas indexadas Cielo, nacionales también y de tipo internacional. Ha desarrollado arbitraje de artículos para revistas de diálogo andino, es evaluadora de proyectos Fondesit, CONICIT en Chile, y actualmente coinvestigador en Fondesit con la investigación Cadenas Fronterizas de Cuidado y Emociones en un Contexto de Movilidad Circular. Desde el año 2018, es miembro colaboradora en la Comunidad Internacional de Trabajadores Sociales Clínicos con sede en España. Desde 2019, miembro de la Red de Investigación sobre Trabajo Social del Hogar en América Latina. Entre las publicaciones de revistas indexadas tiene Conocimiento Práctico de los Profesores, sus características y contradicciones en el contexto universitario actual, ¿Quién cuida a los familiares que cuidan adultos mayores dependientes? Conciliación entre la vida familiar y laboral, evaluación del programa Iguala en una empresa minera en la región de Tarapacá, integración de TICs en la formación de competencias profesionales para entrevistas con niños en trabajo social, condiciones laborales de migrantes bolivianas que realizan trabajo de cuidado en Iquique, necesidades emergentes del cuidado informal de mayores dependientes, develando las voces de los cuidadores familiares. ¿Quién debe cuidar a los adultos mayores? Voces de cuidadoras y cuidadores en Chile. Dentro de los capítulos del libro encontramos reflexiones éticas sobre el ejercicio social forense en el libro Memoria Primer Congreso Nacional de Ciencias Forenses. Cadenas globales de cuidado entre Chile y Bolivia, migración circular, en el libro Migración e Interculturalidad, perspectivas contemporáneas en el abordaje de la movilidad humana. La triangulación de información como método de validación de la investigación pericial social, una aproximación desde el enfoque cualitativo en el libro Trabajo Social y Enfoque Sociojurídico, Desarrollo, Extensiones y Propuestas Forenses en Perspectivas Latinoamericanas. Muchas gracias y bienvenida, Andrea. Ok. Bueno, sin más preámbulo y en atención al tiempo, ¿les parece, Leticia, si podemos partir con tu presentación?
Claro que sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas, a todos. En principio quiero agradecer a la profesora Marlene Lineros, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Bernardo Higgins, por esta invitación y por supuesto a todas las autoridades y al equipo de trabajo. Muchas gracias. Saludo con enorme gusto a mis compañeras que participaremos en esta mesa y al apoyo técnico que nos están brindando. Así también enviamos y envío un saludo a todas y todos los presentes, tanto de Chile, de México, de España, como de muchos otros lugares que seguramente nos acompañan, asociaciones como AMIES, la doctora Olga García, colegas que están presentes. Muchas gracias a todas y todos. Voy a compartir pantalla para un poco abordar, por supuesto, en muy pocos minutos que tenemos, pero procurando que ojalá sea lo más claramente posible, algunas reflexiones en torno justamente a los roles de género y las familias en esta etapa de confinamiento. Un saludo desde la Universidad Nacional Autónoma de México y desde la Escuela Nacional de Trabajo Social de esta maravillosa universidad. En este webinar, Pandemia y Familia, el impacto oculto de una nueva realidad, me permití considerar que los roles de género indudablemente juegan un papel fundamental en las familias, en sus situaciones de convivencias o no convivencias y en la armonización de cómo se van dando justamente estos espacios que parecieran ser privados, pero hoy más que nunca son públicos en términos también de lo que sucede en los hogares y lo que sucede sobre todo en términos, en muchas ocasiones, de violencias. A mí me gusta mucho partir de situar contextos, porque situar contextos nos permite justamente tratar de comprender que en cada lugar, en cada territorio, en cada nación y en cada espacio social, si bien parecieran que las circunstancias sociales, políticas, histórico-culturales son similares, hay diferencias y no obstante hay a veces puntos, ¿verdad?, muy claramente definidos en términos de ser como un anclaje para generar problemáticas sociales. ¿A qué me refiero? Me refiero a un antes y un después, no de la pandemia, me refiero a un antes respecto de visiones que muy tradicionalmente han concebido a la familia, en ese término singular, a la familia como el grupo básico, el grupo importante de institución en cualquier lugar. Y es cierto, las familias somos importantes en términos de que en ellas se van construyendo procesos o constructos culturales importantes, intergeneracionales. Pero habrá que ver de qué familias estamos hablando, porque la vida histórica y la composición de las mismas, en mi opinión y en mi percepción, se ha modificado. Por eso, en estos elementos relacionales que comparto, planteo que hay una composición convencional, tradicional de la familia versus familias diversas e incluyentes. En nuestra escuela hay una línea de investigación que justamente coloca a las familias como familias diversas. Y ahí entramos ya en una tensión conceptual, teórica, metodológica, porque por lo pronto y desde una profesión como la nuestra, trabajo social, me parece que es muy complejo y muy difícil tratar de comprender que familia sea unívoca y unidimensional. En este sentido, subyacen también las relaciones de poder patriarcal. Vivimos en sistemas patriarcales, en sistemas machistas, autoritarios, de sometimiento, pero también todo ello tiene que ver con el versus una perspectiva de género, derechos humanos e inclusión social. Es decir, en estos entornos en donde lamentablemente, y no solo por la pandemia, con pandemia o sin pandemia hay violencias, y eso debemos de tenerlo muy claro. La pandemia vino a agudizar las relaciones de 24, 48 y muchas horas más de convivencias, en donde
en algunos hogares, en algunas familias, lamentablemente, la desarmonización de las relaciones o los ámbitos relacionales no son las mejores. En este sentido, sí me parece que, y quiero que quede muy claro, yo parto de un paradigma y de una visión desde la perspectiva de género, derechos humanos, inclusión social y la sustentabilidad, que me parecen importantes como temas o elementos o dimensiones de anclaje para trabajo social y todas las profesiones, pero en una profesión como la nuestra, que trabaja en lo social, me parece central. El otro ámbito o el otro elemento, que no son todos, solamente algunos para generar justo el debate y la retroalimentación, pues tiene que ver con los aspectos educativo-culturales. Es decir, me parece que hoy tenemos que mirar diferente. Tenemos que mirar hacia una igualdad sustantiva y equidad de género. He planteado en estos últimos meses que es importante reestructurar a las familias. Reestructurarlas no significa que hoy vamos a olvidarnos de esta visión que en el primer cuadro comentábamos, la visión tradicional, convencional, y que ahora mágicamente va a haber una corresponsabilidad en las familias. De ninguna manera. Esto implica un proceso de educación social, cultural, en el día a día, en el cómo la mujer asume sus roles de género, cómo el hombre los asume, pero también las diversidades sexuales, las orientaciones sexuales, porque hoy hay familias igualitarias y esto es importante tenerlo presente, tener una mirada incluyente. Cuando hay familias extensas o hablamos de hijas e hijos, muy importante que entonces los temas se coloquen desde una mirada de equidad y de igualdad, porque históricamente, y ahora seguramente lo vamos a comprobar con las exposiciones que vamos a vertir o estamos ya vertiendo, históricamente las mujeres hemos concentrado muchas de las responsabilidades dentro de los hogares, dentro de las familias, pero también de una forma u otra hemos asumido que esas tareas son las que tenemos todos los días que llevar a cabo. Y creo que estamos ya en una etapa y en un siglo en el que las cosas tienen que cambiar. Por eso los elementos generacionales y la prevención de violencia de género y sobre todo la violencia hacia las mujeres es fundamental. En este sentido, hay contextos, por supuesto, complejos. En la vida sociofamiliar y sociocomunitaria, pues todo se complejiza. Hay problemáticas sociales contemporáneas, hay problemáticas que están vinculadas con las desigualdades sociales, con las pobrezas. Hoy en día en México, por supuesto estoy hablando en un referente de mi país, en México ha habido desempleo, ahí sí como un impacto social directo que ha tenido la pandemia en nuestro país. Y las demandas que están ligadas a injusticias sociales, todos los días escuchamos a las madres, a las hermanas, a las familias luchar por una justicia social, por temas de feminicidios. Que se haga justicia. Creo que tendríamos que publicar de verdad historias de vida y hacer un análisis muy serio, muy profundo de lo que significa quiero que se haga justicia. Las violencias familiares y los feminicidios lamentablemente están a la orden del día y la exclusión y discriminación social también. Pero ahora viene este componente llamado coronavirus, pandemia COVID-19, que genera una serie de colapsos, no solo hospitalarios, sino también colapsos emocionales, colapsos familiares, colapsos comunitarios. Por supuesto, la crisis sanitaria global que compartimos entre todas y todos, a lo mejor nos deja como una experiencia de vida inédita, pero también muchos retos que tenemos que enfrentar hoy en día. Entonces las familias estamos entre lo público y lo privado, porque somos familias, pero al mismo tiempo somos comunidades, somos barrios, somos grupos sociales y nos tenemos que constituir o debemos de constituirnos en redes sociales de apoyo. Hay contrastes, no solo en mi país, en todos los lugares del mundo hay contrastes, hay desigualdades, hay mucho dolor en las familias en este momento. Concretamente, y ahorita vamos a abordar ese tema justo,
entre las familias, la pandemia y lo oculto que justo este webinar está, digamos, invitándonos a analizar, porque hay cuestiones ocultas detrás de la pandemia. No es solamente el quédate en casa o el ponte el cubrebocas, todo lo que implica la armonización, repito, de familias que no todas, como nosotras, como nosotros, tienen el privilegio de quedarse en casa. En muchas ocasiones hay familias que no lo pueden hacer. Hay fortalezas, por supuesto, pero también debilidades. Entonces, anticipaba cómo armonizar el quédate en casa con las necesidades básicas para el sustento diario. Este es un primer elemento de muchos, es decir, tenemos que mirar de manera multidimensional el tema familias y su entorno o sus entornos. En este sentido, las necesidades básicas son de primer orden, el sustento es de primer orden, la pandemia en situación de vulnerabilidad y de emergencia social. En México es innegable, la pandemia llega cuando estamos o hemos estado en situaciones de vulnerabilidad social, de emergencias sociales. Estoy en estos años colocando también como un ámbito de intervención en trabajo social muy importante la emergencia social comunitaria. Entonces, sí, desde mi punto de vista, sí hay una emergencia, sí hay vulnerabilidades sociales y hay colapsos familiares y emocionales muy fuertes, muy intensos, que a raíz de esta pandemia hemos estado viviendo. En este sentido, hay problemas y hay el dato duro. Por ejemplo, en México, como uno de los primeros impactos socioeconómicos que hemos vivido, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social de México estimó que durante los primeros meses, enero a mayo de este año, justamente aumentaría la pobreza por ingresos en estos datos, es decir, en 7.2% o casi el 8%. ¿Qué significa? En un país en donde el 50% de la población es pobre y 20 millones de ellas y de ellos son pobres extremos, significa vivir en situación de vulnerabilidad sociofamiliar aún más grave, es decir, se agrava la situación y se afecta aún más a las familias con estas estimaciones que el Consejo nos dio los primeros meses del año. Les pido por favor que cuando esté casi en tiempo me digan para respetar los tiempos. El otro tema, que no son todos, solamente traigo hoy por motivos de tiempo algunos elementos, repito, para el análisis, para la reflexión, para el debate. El otro tema indudablemente ligado a las condiciones en las que hemos estado viviendo en este confinamiento es la violencia hacia las mujeres. En marzo-abril del presente año, en el caso del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, se abrieron 68,468 carpetas de investigación por denuncias de violencia familiar. ¿Qué significa esto? De acuerdo a estudios que ha hecho la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra Universidad Nacional, que tenemos en los primeros meses de este año más de 4,000 casos entre llamadas telefónicas y problemáticas identificadas con violencia familiar entre parejas. Quiere decir que en esta línea, mujeres que ha instalado México para poder denunciar violencia de género o violencia hacia las mujeres, ¿qué es el porcentaje y es la prevalencia que existe en este sentido? Ha habido un incremento. Por supuesto que sí se ha exacerbado la violencia hacia las mujeres en momentos de confinamiento. Y esto es algo que tenemos que decirlo con toda la claridad, porque si bien es un problema estructural la violencia hacia las mujeres y una violación a los derechos humanos, también es cierto que durante los abusos, las violencias en en esta etapa de confinamiento ha lamentablemente afectado también a niñas y a niños. En este sentido, pues sí, tenemos que decir alto a la violencia de género y alto a muchas de las situaciones que por crisis sanitaria, por una situación de resguardar, de cuidar nuestra salud,
se están generando estas problemáticas y agudizándose más bien las problemáticas de violencias. Hasta ahora en nuestro país estamos en semáforo verde en varias entidades federativas, no en todo el país, pero en la gran mayoría. Ayer checaba el dato más reciente, la fuente es la UNAM, la Comisión UNAM de UNAM Global, más de 65,000 muertes por COVID. ¿Y qué significa? Porque no solo es el número en aislado, no solo es el dato duro, significa que ha habido un impacto social, emocional, cultural, muy importante y muy fuerte en todas las familias. Hablo de México porque es mi país, pero tenemos que hablar de manera global, porque hoy en día hasta el duelo ha tenido que ser virtual. No ha habido una cercanía con un abrazo solidario, cercano, como histórica, cultural, habitualmente lo hemos hecho. En la UNAM hemos tenido pérdidas muy sensibles, en las familias también. Entonces, claro que hay un impacto y rupturas también del tejido sociofamiliar y emocional que tenemos que revisar con mucho detenimiento. Voy rápido, las familias y sus roles. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Argumento y sostengo que las familias nos tenemos, incluida la de la voz, nos tenemos que resignificar en cuanto a nuestros hábitos y costumbres, en cuanto a estos sentidos de pertenencia entre todas y todos compartidos, en cuanto a la vida cotidiana y colaborativa, en resiliencias y redes de apoyo, en la igualdad y equidad de género. Es decir, tenemos que reconstruirnos en esta visión de vida que nos han impuesto históricamente y en donde los roles de género han estado sometidos indudablemente a situaciones o más bien a relaciones de poder y de someter y de imponer una visión nada más. Generar procesos relacionales en las diversidades sexogenéricas, la inclusión social y también un punto que me parece fundamental. Hay colegas que hablan de masculinidades positivas, hay quienes argumentan que son nuevas masculinidades. La denominación es importante. Lo importante también es que del machismo se transite a una nueva masculinidad que permita equilibrar las relaciones y trabajar en igualdad. Para trabajo social representa muchos retos. Y claro que generalmente para hacer algunas investigaciones formulamos preguntas. ¿Qué retos representa para nuestra profesión un trabajo social global? Desde esa visión quisiera situarlo. ¿Cómo recibimos a la pandemia? Pregunto a todas y todos. ¿Dónde y cómo estábamos situados antes de la pandemia? ¿En qué estábamos pensando? ¿En qué paradigma nos sosteníamos? ¿Qué reflexiones hemos hecho ahora? ¿Y qué sigue y cómo sigue? Creo que son preguntas muy importantes que en algunos casos estamos tratando no solo de responder, sino de pues tener y situar estos marcos teóricos y metodológicos necesarios para un trabajo social que también tiene que ser diferente. En el mundo hablamos entonces de la pandemia, de sus impactos y también de los impactos sanitarios, pero también de los sociales. Hay protocolos, hay investigaciones y hoy se habla sobre todo de un trabajo social virtual. Fíjense, de metodologías de intervención virtual que quienes estamos haciendo investigación en trabajo social y con una visión, por supuesto, multidisciplinaria y estamos trabajando con familias, pues hoy tenemos que situarnos en la parte virtual también para nuevas intervenciones y acciones. No perder de vista que somos naciones interculturales, con una interculturalidad importante. Hay desigualdades, inclusive tenemos que revisarlo porque hasta para accesar a conectividad hay desigualdades. No en todas las comunidades se tiene conectividad. Por ejemplo, en México, las comunidades rurales, los pueblos originarios, en muchas comunidades no hay conectividades. ¿Cómo vamos a trabajar en ello? Esa es una pregunta enorme, pero no lo va a resolver solo la academia, sino que tiene que haber una alianza en el trabajo entre organizaciones sociales, entre gobiernos y entre academia
para poder avanzar en este sentido. Las poblaciones y sus distintos entornos son fundamentales. Yo no creo en las políticas que en un momento dado miran de manera, por un lado, hegemónica y por el otro lado, homogénea, las acciones que van a implementar. Creo en las políticas sociales diferenciadas que están situando justo en sus propias dinámicas y conociendo los territorios para poder tener intervenciones más adecuadas con las familias, obviamente, y las comunidades. Los problemas sociales son tan relevantes que hoy necesitamos comprender más qué son los sujetos sociales activos y su incidencia en los cambios sociales. En este sentido, trabajo social es en lo social, es decir, hoy tenemos que renombrarnos desde otros lugares, mirarnos desde otros lugares, o sea, no desde el lugar que a lo mejor a mí me enseñaron hace 60 años, ¿no? Sino desde el lugar en que en esta contemporaneidad las familias se van debatiendo todos los días y hay una lucha social por el sustento, y hay una lucha social por la justicia, y hay una lucha social por tratar de comprender y sanar los duelos que hoy se están viviendo. Por ello, hay que reconstruirnos en la vida cotidiana y en lo comunitario y en lo social. Mirarnos desde otro lugar, es decir, ser más dialogantes. Yo parto de la escucha, el diálogo y el acuerdo. Creo que son cuestiones que nos permiten igualar condiciones para poder subsanar y para poder resolver conflictos sociofamiliares y comunitarios. Y por supuesto, insisto en ello, en estos proyectos de vida familiar que sean comunes, que sean planes construidos en la equidad y en la igualdad, y por supuesto anclados en el espacio público, porque el espacio público nos construye y reconstruye todos los días. El trabajo social, entonces, en perspectiva, tiene como retos nuevos escenarios con las familias, con los sujetos de intervención, en esta emergencia social, sociofamiliar, en esta nueva cotidianidad. Y en este sentido, dado que estamos en un espacio académico, me parece que los planes y programas de estudio que se construyen justo para profesiones como las nuestras, pues tienen que estar construidos desde una visión crítica, creativa, híbrida y también desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Es decir, ir reconstruyéndonos y formándonos en las academias en investigación a través de esta visión de redes de trabajo de investigación. Sí digo aquí digital, pero por supuesto lo presencial es fundamental, porque nunca vamos a dejar de ser presenciales. Esto que quede muy claro. Lo que pasa es que tenemos que prepararnos también para afrontar emergencias, porque ese es el problema. No nos preparamos para trabajar y tener intervenciones en casos de emergencia social. Finalmente, pues también argumento y hemos argumentado un grupo de colegas que la participación sociofamiliar es importante en la solución de revisión de conflictos y problemáticas. No hay, y lo subrayo, no hay procesos sociales que se generen si no hay justo la participación activa de los sujetos individuales y colectivos en las familias. No habrá cambios sociales si no se lleva a cabo ello. Y tenemos que recuperarnos en el espacio público, tejer redes sociales de apoyo, solidaridades, empatías y sororidades. Me parece fundamental. La resiliencia hoy es necesaria. Resiliencias para poder sostener ese tejido social tan endeble, tan afectado que hoy tenemos en nuestras vidas familiares por todo lo que hemos estado viviendo en este inédito confinamiento. Es importante para las familias la protección social, la identidad y vuelvo al tema de escucha, diálogo y acuerdo. Solamente, si me permiten, y aprovechando este espacio, decirles, ya lo comentaba la profesora Marlene en la presentación, que efectivamente estamos coordinando una red de investigación interdisciplinaria sobre emergencia social comunitaria con acciones para la reconstrucción del tejido social, obviamente familiar y comunitario, llevar a cabo
metodologías resilientes, redes de apoyo, todo esto con enfoque de perspectiva de género, de inclusión social y diversidades, derechos humanos, dice alianzas, es alianzas con política social y sustentabilidad. Pues me quise ir muy rápido por el tiempo. Deseo de verdad que todas y todos gocemos de salud, cuidémonos mucho y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Qué tremenda presentación, ¿no? Dándonos cuenta de todo lo que nosotros tenemos también al debe y todo lo que el trabajo social puede ayudar, así como Leticia nos hablaba de resignificar la familia. Finalmente, cuando resignificamos la familia, resignificamos la sociedad. Y eso implica un trabajo arduo. Muchísimas gracias. Hemos gozado tu presentación. Vamos a darle ahora el pase a Carmen Ruiz desde Granada, desde España, con su presentación que se me acaba de escapar nuevamente, perdón, se me escapan las palabras, que habla un poco desde la desigualdad y aquello que está oculto detrás de la pandemia respecto de las familias. Bienvenida, Carmen. A ver. Ahí sí. Vamos. ¿Se ve? Estás empezando a compartir. Ahora se ve, ¿no? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, profesora. Vale, perfecto. Bueno, yo en primer lugar unirme también a los agradecimientos de Leticia, de la profesora Leticia, tanto a la Universidad Bernardo Higgins como a Marlene y a Susana por la invitación y por abrirnos las puertas de un país tan extraordinario y de una universidad que está empezando como la de trabajo social. También quería pues agradecer a mis compañeras, que la verdad he disfrutado muchísimo con Leticia, y al hilo de lo que estaba hablando, voy a mirarla ahora porque yo hablo bastante y para concentrarme un poco en la presentación, quería concretar porque en un primer momento puse la sobrecarga de las mujeres, pero al final he cambiado un poco la segunda parte del título, de lo que voy a centrarme sobre todo en violencia, que ya Leticia ha hablado un poco de este tema, pero me parecía que era importante el contextualizar ese impacto oculto que está teniendo esta nueva realidad, ¿no? Y claro, la primera reflexión, antes de esta reflexión, quería el contextualizar un poco el tema de violencia. Antes de que llegara la pandemia del COVID, a nivel internacional y se daba en todos los países, ha habido un clamor feminista por visualizar y visibilizar y denunciar las distintas formas de violencia y de desigualdad que estábamos sufriendo las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto es muy importante porque todo ese avance, pues, pareciera, y espero que no, porque en esto soy positiva, que quedaba como paralizado en el tema de la pandemia, como que siempre pasa igual cuando viene una problemática, una crisis económica o una pandemia como la que ha venido, pareciera que las políticas de igualdad tienen que quedar en un segundo plano, cuando no se pueden olvidar y son fundamentales de tener en cuenta, como veremos ahora y como hemos visto también en lo que ha dicho la compañera, la profesora Leticia. Claro, la primera reflexión que viene un poco al hilo de lo que la compañera comentaba es que no se está viviendo de la misma manera en todas las familias esta pandemia, teniendo en cuenta tres indicadores sociales, como por ejemplo la estructura familiar. No creo que sea igual vivir en un hogar monomarental con 3 criaturas y una mujer a cargo de esas 3 criaturas, que vivir en una familia que tiene recursos económicos, que tienen menos criaturas en situación de dependencia o menos personas en situación de dependencia, que tienen una situación laboral privilegiada y que, como decía de Leticia, pueden quedarse en casa y trabajar desde casa. Yo creo que cuando hablamos de cuál es la realidad de la familia ante esta pandemia, pues una realidad muy diversa y tenemos que tener en cuenta esa diversidad familiar. Ahora bien, hay una cuestión que se ha hablado un poco durante la pandemia, pero que yo creo que se está hablando, pero que creo que debería de tener mayor impacto, y es
aquellas familias en las que se está generando o se ha generado o se está sufriendo un contexto de violencia de género. Para centrarnos en lo que es violencia de género, bueno, supongo que esto ya lo conoceréis todas, pero sí que quería al menos centrarme en el concepto, porque muchas veces en los últimos años, aunque vaya a cursos, jornadas, conferencias, todavía siempre hay alguien que pregunta, ¿pero violencia de género qué es? Bueno, pues la violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres y que viene sustentada por un sistema patriarcal. Y es muy importante que no olvidemos que este sistema patriarcal no ha muerto en la pandemia, sino que sigue más vivo que nunca y, por tanto, sigue actuando dentro de esas familias y dentro de los contextos familiares. Y claro, sigue actuando porque seguimos viviendo en un sistema patriarcal, es decir, la vacuna contra el patriarcado creo que sabemos cuál es, que es la igualdad y la educación en igualdad y los valores de igualdad, pero seguimos todavía en un sistema patriarcal. A mí cuando me preguntan ¿cómo definimos un sistema patriarcal? Yo creo que Rousseau en esta frase del contrato social decía, lo define, ¿no? Decía, el más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el amo, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. ¿Qué es lo que ocurre? Que Rousseau ya estaba definiendo en el sistema patriarcal que la fuerza era un derecho para los hombres y la obediencia un deber para las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega el movimiento feminista? Que a los hombres se le pone en cuestión ese dominio y las mujeres empezamos a desobedecer el ser obedientes a ese sistema patriarcal. Y esto conlleva, como algunas autoras están hablando también, que a mayor respuesta del feminismo al patriarcado, muchas veces hay mayor violencia, porque el patriarcado no se va a quedar tranquilo de que realmente de que desaparezca, ¿no? Y claro, todo esto también influye en la socialización de esa violencia machista. Y esta socialización de la violencia machista se da en la familia, se da en la escuela, se da en los medios de comunicación, se da en toda la sociedad. Pero por eso es tan importante el tema, que también lo traigo aquí mientras que os voy poniendo diapositivas, el tema de la vuelta al cole de las criaturas. Por ejemplo, en España la vuelta al cole es reciente, es decir, vamos a empezar ya, empezar infantil, vamos a empezar primaria. Es fundamental porque si tenemos a criaturas que viven en contextos de violencia de género y que no salen de esos contextos, pues son criaturas doblemente vulnerables. Y la escuela es un espacio de seguridad muchas veces para estas criaturas. Por tanto, es fundamental que demos respuesta desde las distintas instituciones a que estas criaturas vuelvan a la escuela y vean otras realidades y puedan tener también los recursos para denunciar lo que está ocurriendo. Esta socialización muchas veces no nos damos cuenta porque lo que vemos al final es lo que os pongo aquí, ¿no? La punta del iceberg. Sin embargo, nos queda mucho para ver la base, esa socialización de la desigualdad y esa base de la cultura machista. Y claro, ¿cómo está el patriarcado hoy? Pues bueno, el patriarcado de hoy, como habla también la compañera, a ver si me acuerdo ahora el nombre, bueno, ahora me entrará, no existe un patriarcado único, ni todas las formas de patriarcado han sido las mismas a lo largo de la historia. En las últimas décadas estamos en un patriarcado, en un discurso, por lo menos en España, no sé si queréis después podemos debatir cómo está en Chile o en México o en otros países que nos acompañan desde las pantallas, pero en España estamos viviendo un patriarcado que minimiza la desigualdad. Como ya está todo conseguido, pues imaginaros en el confinamiento, ya está todo conseguido, ¿qué más queréis las mujeres? Esto es una frase que estamos escuchando cotidianamente. Y claro, ¿qué más queréis las mujeres? Pues queremos corresponsabilidad, queremos la mitad del poder, queremos vivir en libertad, queremos vivir sin violencia, queremos unos puestos de trabajo que nos paguen lo mismo a hombres y mujeres, porque en ¿qué más queréis las mujeres? Lo que estamos viendo en esta minimización de la desigualdad y cuestionamiento de la desigualdad, estamos viendo en el confinamiento, o hemos visto en esta etapa de pandemia, que la mayoría de las responsabilidades de los hogares siguen cayendo en manos de las mujeres. Y que estos meses que llevamos de pandemia van a tener unas consecuencias en la vida, no solo social, personal, emocional, física, etcétera, sino también en la vida laboral de las mujeres. Y especialmente ya podemos hablar, si queréis, después de las académicas que un poco comentábamos, ¿no? Como todo esto
de la pandemia está influyendo, y no es lo mismo tener criaturas que no tenerlas, no es lo mismo vivir sola que vivir con criaturas y con personas en situación de dependencia, etcétera, ¿no? También minimiza los efectos de la violencia, porque una de las cosas que estamos viendo es que, ya sabéis, el fenómeno Me Too, que ha sido internacional y ha llegado a todos los países, lo que estamos viendo es que el patriarcado está cuestionando que todo lo que estemos denunciando son formas de violencia. ¡Ay, que te toquen el culo es violencia! Eso no es violencia. ¿Que te piropeen por la calle es violencia? Pues sí. Ahí, por ejemplo, en Chile tenéis el Observatorio de Violencia del Acoso Callejero, que es maravilloso el trabajo que están haciendo, y están visibilizando que violencia no es solo la violencia física de una pareja o expareja hacia una mujer, sino que hay muchas formas de violencia. Y antes Leticia ha comentado que 9 de cada 10 mujeres en México eran víctimas de esa violencia. Yo creo que todas, de alguna manera, hemos sido víctimas de esta violencia, en menor o en mayor intensidad. Pero claro, vamos a centrarnos un poco voy a pasar esto muy rápido. Bueno, estas serían las tipologías de la violencia de género únicamente en el ámbito de la pareja. Hay muchas más formas de violencia, que ahora veremos un poco la violencia sexual. Pero me quería detener en dos ideas en relación a la pandemia. La primera es que la violencia en España, por ejemplo, hemos tenido menos asesinatos durante la etapa de confinamiento, lo que no significa que tengamos menos violencia. Hemos tenido menos denuncias, pero no significa que tengamos menos violencia, sino que la violencia está mucho más silenciada, y ahora de nuevo, en el momento en que se abren las puertas de los hogares, pues estamos viendo realmente que vuelve lo que había en los hogares. Y una cuestión de estos tipos de violencia, yo trabajo mucho, investigo, y mi línea de investigación es violencia en las adolescentes y en las jóvenes. Y claro, te preguntan, Carmen, ¿y en la época del confinamiento cómo ha sido esta violencia? Si las menores no viven, o las jóvenes no viven con el agresor, ¿cómo ha sido la violencia? La violencia ha sido generalmente virtual. Las tecnologías son maravillosas, pero también pueden ser un instrumento de acoso, de violencia, etcétera. Y lo estamos viendo, de control, de aislamiento hacia las chicas, y todo esto espero, porque ahora recién todavía estamos con todo el trabajo de darnos cuenta de dónde estamos, y estamos en una incertidumbre, yo creo, internacional. Yo creo que cuando pase un tiempo sería interesante el analizar de manera social cómo ha influido esto en las nuevas formas de violencia que se han dado en esta etapa de confinamiento, ¿no? Y quería también poner algunos datos básicamente de España, y después podemos comentar con los datos que tengáis de Chile y de México, ¿no? Para poner un poco el problema, la problemática de la violencia encima de la mesa. En España se están contabilizando las mujeres asesinadas por violencia de género desde el año 2003, y llevamos a día de hoy 1.063 mujeres asesinadas. Estos son los datos reales. Si vemos las denuncias, tenemos hasta 2019 ahí, porque las denuncias de 2020 no las han sacado todavía, han sacado las de los meses del confinamiento, y es cierto que ha disminuido el número de denuncias, pero ahora os comento en qué ha subido, ¿no? Pero como comprobaréis, ha aumentado considerablemente el número de denuncias. Siempre te preguntan, Carmen, si hay más denuncias es porque hay más casos. Yo no creo que tengamos, es decir, puede haber dos respuestas a este aumento de las denuncias. En un primer momento, que cada vez que tengamos mayor sensibilización y mayor trabajo en cuanto a la violencia machista, pues se va a denunciar mucho más. Y una segunda respuesta de por qué hay más denuncias es que el patriarcado, cuando tiene todo el poder, no utiliza la fuerza, porque por derecho se cree que tiene ese poder. El patriarcado realmente es más violento en la medida en que ve que pierde la fuerza. Por eso, cuando una mujer decide separarse, está en un momento de alto riesgo, porque ahí es cuando él ve que pierde el poder sobre ella. Y esto también es una manera de analizar cómo actúa el patriarcado. Estos serían un poco los datos que os pongo para que veáis la llamada
al 016, que es un teléfono de asesoramiento jurídico y de información sobre violencia de género para las mujeres, que no deja huella en el móvil ni nada, pues mirar ahí la diferencia entre mitad de marzo a 31 de mayo en 2019 y mirar la diferencia este año. Ha habido más de un 450% más de llamadas. Eso lo que te está indicando es que la violencia está ahí y que la violencia dentro de los hogares se ha agudizado. Lo que pasa es que no ha sido la violencia a la que la ciudadanía identifica como violencia, que es asesinato. Hay muchas formas de violencia y muchos grados de violencia. Estamos viendo que desde luego en el confinamiento las mujeres han sufrido esa violencia. También lo sufren las menores, por deciros un poco en este tema. Cuando hablamos de violencia dentro de las parejas, muchas veces identificamos esta violencia con mujeres adultas, con criaturas. Bueno, en España tenemos ya, y en otros países, ya hay investigaciones sobre chicas menores de edad que son víctimas de violencia dentro de los noviazgos por parte de chicos, y en España tenemos estos datos desde 2012 y os estoy reflejando chicas menores de edad que tienen ya órdenes de protección, es decir, son chicas menores que han denunciado. Pero he de deciros que dentro de la tesis doctoral y de las investigaciones que he realizado sobre este tema, la mayoría de las chicas que sufren violencia y que son menores de edad o jóvenes no denuncian esa violencia, se callan. Si nos centramos en la violencia sexual, ¿qué datos tenemos? Bueno, aquí os quería contar que en 2016 hubo un hito muy importante en España, que fue una agresión sexual en San Fermines, y que hizo que la ciudadanía, realmente fue un hito histórico, hizo que la ciudadanía tomara conciencia sobre estas agresiones. Desde ese año 2016, si lo juntamos con el año 2017, que es cuando surge el movimiento de MeToo, estáis viendo ahí el considerable aumento del número de denuncias que ha habido, lo que no significa que haya más, como decía antes, ¿no? Y estas denuncias son, esto lo voy a pasar rápidamente, a ver si encuentro estas. Estas denuncias son de todos los tipos de agresiones sexuales, pero en España las compañeras de geoviolencia sexual están analizando las agresiones sexuales múltiples, que son aquellas de grupos de hombres hacia chicas o hacia chicos, mayoritariamente hacia chicas. Y entonces, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 27 de julio de este año, ha habido 197 denuncias por agresiones sexuales múltiples. Ahí tenéis la distribución por año, pero desde luego desde 2016 a 2019 ha aumentado. ¿Y qué ocurre en 2020? En 2020 ocurre que nos han confinado. En 2020 ocurre que el espacio no ha sido ocupado de la misma manera, con lo cual no ha habido todos esos riesgos, pero seguramente volverán estas agresiones, por desgracia, porque estamos en esa cultura patriarcal y estamos tomando conciencia sobre ello. Ahí tenéis, de las 197, en total ha habido 208 víctimas, de las cuales 74 son menores, y 657 agresores, de los cuales 1 de cada 4 son menores. No estamos hablando de hombres adultos, estamos hablando de la importancia también de educar desde la base. Y si nos vamos al sistema estadístico de criminalidad que tenemos en España, los últimos datos son de 2018 y me gustaría tenerlos de 2020 cuando acabe este año para compararlos, porque creo que va a aumentar. Cuando hablamos de ciberdelitos sexuales, ¿quién ha sido víctima y quién agresor? ¿A quién se ha detenido, ¿no? Pues bueno, como veis ahí, la mayoría de las víctimas son mujeres, el 71%, y un 29% hombres, pero es que el 83% son menores de edad. De todas las personas que han sido víctimas de un ciberdelito sexual, el 83% son menores. Y la mayoría de a quien se detiene son hombres, como veis en el dato. Yo intuyo, por los estudios que estamos haciendo y por cómo se comporta el sistema patriarcal, que desde luego en la época del confinamiento todo esto ha aumentado, porque las redes sociales se han convertido también en un elemento del patriarcado, ¿no? Y estas cifras son consecuencia de esa cultura patriarcal, pero también de una cultura de violación, que es la que, como dice Bárbara Tardón y Jesús Pérez, a mí me gusta mucho esta definición de cultura de violación, porque dice que es una forma de violencia simbólica que tiene un efecto sedante
porque está tan afectada que pasa desapercibida. ¿Qué ejemplos tenemos de esto para ir cerrando? Bueno, pues estos serían los indicadores de la cultura de violación. Para la víctima, justificar al culpable, cosificar a las mujeres, la prostitución como diversión, que en España ahora mismo tenemos un debate se ha cerrado todo, se cierra todo y se abren los prostíbulos, es decir, es como incongruente que le demos un derecho a los prostituidores, ¿no? El consumo de pornografía, etcétera. Pero me quería centrar en estas orientaciones porque para mí resumen la cultura de violación que sigue presente, yo creo, a nivel internacional. La primera de las justificaciones es la idea irrefrenable de la naturaleza sexual masculina. Es que los hombres ven un trasero y, oye, esto no viene en el ADN. Y la segunda es la idea de que una mujer decente no debe mostrarse como deseante. Y tú ibas vestida por la calle mal, tonteaste con esta persona, fuiste al instituto con una ropa no adecuada, le mandaste una foto no adecuada. Todo esto al final está justificando que todas estas agresiones tengan lugar. Otro de los indicadores en los que me quiero centrar poquito, porque no me quiero comer el tiempo de las compañeras, en el tema de la pornografía. ¿Por qué? Porque llevo unos cuantos años analizando esta pornografía, esa pornografía mainstream, que al final les da un mensaje a las chicas y un mensaje a los chicos. A las chicas les da el mensaje de objetos agradantes. Si vemos cualquier vídeo de pornografía mainstream que está sobreconsumida en toda esta época, lo que estamos viendo es que le muestra a las mujeres que la violencia es algo que a ellas les gusta y le muestra a los hombres que la violencia es algo que pueden usar para satisfacerse. Propone un modelo muy centrado en la violencia. Os voy a dar un dato de Pornhub, que es una página pornográfica de las más vistas en el mundo. En su informe que tiene en la web, en el informe de 2019, nos dice: si cogieras todo el contenido nuevo que tienen y empezaras a verlo en 1850, seguirías viéndolo hoy. Imaginaros la producción de pornografía basada en violencia contra las mujeres que está sirviendo de socialización sexual para las criaturas más jóvenes, a falta de que la familia, la escuela y la sociedad le demos una verdadera educación afectivo-sexual. Y esta página web, para que veáis, durante el estado de alarma, algunos países cerraban las fronteras y lo que hizo esta web era abrir su servicio premium, que era un servicio de pago, y lo que hizo era abrirlo y aumentar el número de reproducciones considerablemente. Y claro, al final, a mí me preocupa mucho porque la pornografía convierte a la agresión sexual en un deseo factible para los hombres. Si yo veo la pornografía y veo que a las mujeres les gusta esto, esto y esto, y encima les gusta la violencia, y yo como mujer veo eso, ¿qué socialización le estamos dando? Estamos haciendo que la violencia sea algo factible, deseable para los hombres, y es la base de esas violencias sexuales, ¿no? ¿Qué provoca toda esta cultura de la violación que os he contado muy rápidamente por la falta de tiempo? Pues claro, a las chicas les provoca una cultura del miedo y desde luego está provocando formas de violencia sexual. ¿Significa esto que la pornografía es la causante de las agresiones sexuales? No. La pornografía no es la causante. El causante es el sistema patriarcal. Ahora bien, la pornografía es un instrumento más de socialización y desde luego no está educando en una sexualidad sana, responsable, diversa, igualitaria, etc. ¿Cómo hacemos frente a todos los datos y a todo lo que he hablado, ¿no? Yo creo que es fundamental, y desde el trabajo social es fundamental, humanizar los datos. Las mujeres víctimas de violencia van a los servicios sociales, van a los centros de las mujeres, van a dispositivos en los que en la mayoría de los casos hay profesionales del trabajo social. Es fundamental que estas profesionales y estos profesionales tengan una formación, que no veamos números, sino que veamos personas, que veamos esa realidad oculta para la que muchas veces no tenemos formación. Por eso, las líneas de acción que creo que serían fundamentales en este ámbito en concreto sería la formación. Antes decía Leticia la importancia de incorporar la perspectiva de género en el grado de trabajo social. Hay que incorporarla no solo en una asignatura, sino hay que incorporarla en todas, porque es transversal a todos los temas de trabajo social, a inmigración, a pobreza, a todos los temas.
Por tanto, tenemos que tener una mirada crítica y una mirada totalmente graduada de cuál es la perspectiva de género y cómo abordarla desde cualquier ámbito del trabajo social, en salud, etcétera. Hay que hacer cambios a nivel legislativo. En España, por ejemplo, tenemos la ley de violencia de 2004, pero es fundamental ya que actualicemos esa ley de violencia de género porque solo se centra en el ámbito de la pareja. Y hay muchas formas de violencia que se están invisibilizando y no se contabilizan. También es necesario recursos económicos y humanos. Si no hablamos de dinero, no hablamos de nada. Necesitamos dinero y políticas públicas. Por eso es importante el fomentar, el magnificar, el trabajar por unas políticas públicas en los servicios sociales, educativos y de salud y tener unos recursos humanos formados en esta materia. Hay que llevar el tema de la igualdad a los centros educativos, a todos los centros. No puede ser que ahora que se abran las escuelas, la coeducación y la educación en igualdad no sea una prioridad. Parece ser que ahora lo importante es recuperar la lengua, las matemáticas. Yo creo que las criaturas están en una situación en la que lo importante es que recuperen las emociones, las relaciones, que se sientan bien. Importante que trabajar las relaciones entre chicos y chicas, la igualdad. Hay que educar en lo afectivo sexual también en las escuelas, en las universidades. Hay que trabajar todo esto y yo creo que esta pandemia también nos puede dar la oportunidad de poner encima de la mesa cuáles son los retos. Y quería terminar con una diapositiva de un dibujo de mi hijo de 8 años, que en este confinamiento me hizo este dibujo sin que yo supiera nada y me lo subió diciendo, mira mamá, esto es lo que yo considero que es el machismo y el feminismo. Y ahí me di cuenta de que mi hijo con 8 años tiene totalmente asimilado en su cabeza como el perfil de la masculinidad hegemónica. Creo que es fundamental, como decía Leticia también, centrarnos en esas masculinidades positivas o masculinidades en transición igualitaria, y creo que es fundamental que pongamos la igualdad y el feminismo en un primer plano y la incorporemos al trabajo social. Muchísimas gracias. Estás muteada. Estás muteada. Perdón. Muchísimas gracias, decía, por esa tremenda presentación que nos has hecho. Creo que fue fantástico el vuelco que pudimos hacer en términos de poder llevarlo al tema de la violencia. Y cuando tú presentabas, bueno, me sorprendió que conocieras un poco CAC, ¿no? Que es el contra el acoso y la violencia callejera acá en Chile. Qué importante un poco, y lo conecto con lo que nos decía Leticia, esta resignificación y esta resignificación de la vida humana, la resignificación de ser persona, más allá de estos contextos de poder, la necesidad que tenemos de repente los seres humanos de establecer el imperio del poder por sobre otros, cuando la solidaridad pareciera que lo que prima para que nosotros podamos sobrevivir y vivir en mejores condiciones tiene que ver justamente con estos apoyos mutuos. Creo que muy potente, muy hermosa tu presentación, muy fuerte en términos de todo lo que tenemos por delante. Una cosa que nos quedaba pensando a raíz de una tesis, que con eso doy el pase, en alguna oportunidad me tocó supervisar una tesis que justamente hablaba de la perspectiva de género para educadoras de párvulo y auxiliares de la educación a nivel parvularia. Y se preguntaba justamente por el tema de género. Y lo que ellos entendían por educar en género era que había que decir niñas y niños. Entonces, nos queda mucho. Una de las dificultades que yo creo que hoy día tenemos frente a todo lo que tú nos planteabas tiene que ver también que las personas que muchas veces estamos en un tema de formación, fuimos formadas en un sistema que nos cuesta reconocer muchas veces de qué manera las personas están siendo violentadas, en cualquiera de sus niveles. Muchísimas gracias por todas esas reflexiones. A vosotras. Bueno, démosle paso entonces ahora a la dueña de casa. Presentamos a Andrea Comelin-Formes, y ahora sí lo tengo anotado para que no se me pierda: Trabajo Social y Familia, Realidades Develadas, Cuidados y Desafíos para la Pospandemia. Andrea. Bien, bueno,
ahí estoy aprovechando ya de poner la presentación. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera partir dando los agradecimientos a la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo O'Higgins por considerar invitar a través de mi persona al Colegio Nacional de Trabajadores Sociales de Chile. También quiero agradecer a la presidenta del colegio, la señora Alicia Yáñez, quien puso toda la confianza en mí para poder, asignarme esta tremenda responsabilidad de representarlos, y a la vez a todos los regionales, en donde están los colegas que estoy representando en este momento, que han hecho mucho en este tiempo. También quiero agradecer a la academia de la cual formo parte. Quiero agradecer a quienes me formaron, nombrar a algunas personas muy importantes para mí aprovechando este espacio: a la señora Nidia Elwin de Barros, que en paz descanse, a la señora María Olga Solar, Vesna Tomic, a la profesora Teresa Matus también, entre otras muy destacadas, a quienes me acompañan hoy día como docente en mi proceso doctoral, a la profesora Alicia González Saibene de la Universidad Nacional de Rosario, a la profesora Susana Canizaga, todas doctoras, Elena Chile, Eugenia Hermida, a Silvana Martínez, que es la presidenta nacional de la FITS, que es una tremenda profesional a nivel mundial, ¿cierto? Y a mis compañeros del doctorado, que son todos trabajadores sociales muy comprometidos y brillantes, también a la primera línea de trabajadores sociales y trabajadores y trabajadoras sociales que están hoy día trabajando, a mis estudiantes, y finalmente a mis compañeros de la Universidad de Tarapacá, mi casa donde hoy día desempeño la academia, y también amigos de la Universidad Arturo Prat también, que hoy día estoy también trabajando con algunos de ellos, pertenezco a algunos grupos de profesionales interdisciplinarios también, ya como mis compañeros psicólogos, donde también trabajo, abogados, etc. Bueno, esta presentación, quiero agradecer la presentación de Leticia y de Carmen, porque me dan un marco muy importante para poder trabajar lo que yo hoy día quiero transmitir. Se llama Trabajo Social y Familia, Realidades Develadas, Cuidado y Desafíos Post-Pandemia. Le quiero pedir a Susana que por favor me vaya marcando cuando me queden unos 10 minutitos para ajustarme en el tiempo, ¿ya? Y de ahí a los 5, por favor, y cuando me quede uno. ¿Ya? Bueno, partir diciendo que la estructura de esta presentación va a tener 3 momentos. Primero voy a tratar de hacer una panorámica de lo que ha sido la vivencia de este contexto en que estamos hoy día. Después, hacer un análisis de los ejes para observar la acción del trabajo social hoy día en este contexto, y finalmente quiero terminar con algunas reflexiones frente a los desafíos que tenemos, ¿ya? Primero decir que como trabajadores sociales y como todas las personas que estamos en este planeta, creo que no es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis, pero sí para muchos de nosotros es nuestra primera pandemia, ¿ya? Y a diferencia de las otras crisis donde sabemos que esto va a tener un término, ¿cierto? Y que va a durar un tiempo, con esto no sabemos para dónde va a ir ni el término que va a tener, porque todavía vivimos en una situación total de incertidumbre, ¿ya? La RAE define a la crisis como un cambio profundo respecto a las consecuencias importantes que tiene un proceso o una situación, y en la manera en que esas situaciones son apreciadas por las personas, ¿ya? Sin embargo, en esta situación de crisis yo quisiera entrar un poquito más y tomar las palabras de la epistemóloga, la doctora Alicia González Saibene, que hace poco en un seminario muy parecido a este hacía una reflexión acerca de cómo el trabajo social debe mirar las crisis. Y ella nos invitaba a mirar desde una postura, digamos, postestructuralista y pospositivista o racionalista, la mirada que Derrida hace acerca de las crisis,
donde él dice, de Derrida respecto a lo que es la deconstrucción de una crisis, porque la idea es no mirar la crisis como por encima, sino que lograr deconstruir este concepto. Para Derrida, la desconstrucción, decía la profesora Saidene, tiene que ver con mirar las capas de sentido que están puestas en esta situación. O sea, no mirar la obviedad, sino que ir pelando, sacando hasta llegar a mirar las tensiones que hay ahí sobre lo que está construido o sobre lo evidente, ¿ya? Que finalmente eso evidente no lo es tanto. Y por otro lado, hablaba de la posibilidad de interiorizarnos acerca de la forma de mirar las crisis. Desde la ciencia nosotros sabemos que uno de los teóricos que han hablado de las crisis, por ejemplo, es Kuhn, que nos hablaba de la crisis de la ciencia, ¿cierto? Donde nos decía que habían 3 momentos, ¿cierto? El momento del paradigma, luego, ¿cierto?, esta crisis y después una revolución donde se imponía otra forma de mirar la realidad. Sin embargo, la profesora Saidene ese día hacía una distinción entre esta mirada de Kuhn y de Bachelard, en donde nos decía que habían 3 momentos frente a una crisis. Lo primero era lo que tenía que ver con darse cuenta del obstáculo epistemológico, es decir, cuando nosotros vemos una situación, tenemos que resistirnos a este pensamiento de inercia, de ver las cosas como se están dando sin hacer mucho análisis, ¿cierto? Después venía un proceso de ruptura epistemológica, donde rompemos con este pensamiento ideológico, esta situación que nos muestra lo evidente, y finalmente entramos a una instancia de vigilancia epistemológica, donde hacemos una reflexión sobre la lógica del error, de pensar que las cosas son como a primera, digamos, forma o primera instancia se ve. Entonces yo quiero agarrar eso y hablar primero de esta primera lectura que hacemos, desde lo que nos ha simbolizado, lo que tenemos habitado en nuestra cabeza, desde el mundo habitual de la vida, ¿cierto?, de la vida cotidiana, donde lo primero que se ha discutido socialmente ha sido esto de de que lo privado, digamos, ha sido invadido por lo público. Ya lo decía Leticia hace un rato, de cómo este mundo público ha entrado en nuestras casas y ha roto las rutinas que teníamos, los rituales, los espacios, los tiempos, y está todo así como mezclado, invadido, de alguna manera bien compleja para que nosotros no sepamos, digamos, cómo funcionar en este contexto. Pero si pasamos esa capa y vamos mucho más hacia el interior, nos podemos dar cuenta de una segunda lectura que muestra las tensiones y contradicciones evidentes en este mundo que hemos construido, ¿ya? En este mundo que está situado desde una lógica neoliberal y patriarcal, donde las lógicas que hay detrás son el consumo, el extractivismo, ¿cierto?, la depredación, lógicas que hablan de poder darle toda una prioridad a lo productivo por sobre lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vida, ¿ya? Con poner a la reproducción y a la vida en el centro, que es lo que prácticamente visualizamos desde las investigaciones y desde la postura teórica del cuidado, ¿ya? Esto nos hace también darnos cuenta entonces que todas las que son políticas de bienestar y políticas públicas están dirigidas y ancladas desde la lógica productiva, ¿ya? Y la lógica, la lógica de estas políticas siempre acompañan a lo productivo. Sin embargo, están desancladas del mundo reproductivo que es invisibilizado y es subordinado. Y las consecuencias son que las políticas para este ámbito, para el reproductivo, para el que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, que prácticamente es lo que hace la familia en el mundo privado, ¿cierto? Finalmente son políticas públicas focalizadas, en nuestro caso Chile, son subsidiarias, ¿cierto? Y que no se han situado más bien desde la fragmentación de programas que desde una política pública global, ¿ya? Una política pública universal,
basada en derechos más que en responder a ciertas necesidades. ¿Eso qué ha implicado? Que una vez más, esta forma de situarse desde este paradigma neoliberal y patriarcal hace que las familias deban asumir los costos de todo esto, ¿ya? Y así nosotros vemos que hay, dentro de las familias, quienes asumen esto son las mujeres, ¿ya? Las mujeres, incluyendo a las niñas, donde se ven siempre más precarizadas en términos de trabajo, pobreza, acceso a la salud, condiciones de higiene, etc. Algunas cosas que entonces esta crisis develó. Por ejemplo, la tremenda desigualdad económica. Yo quisiera citar algunos datos muy puntuales de la CEPAL y del Banco Mundial en su último informe de COVID-19 que sacaron, en que se estima que prontamente entre 70 y 100 millones de personas en el mundo van a caer en extrema pobreza después de la evidencia que estamos teniendo, que en América Latina la pobreza va a llegar a un 34%, y en Chile se estima que la cifra va a subir al 14%, ya vamos en un 8,6%. Pero más trágico que eso es que no solamente hay pobreza, sino que este paradigma nos encierra una mirada de profunda desigualdad, ¿ya? Donde hay distinciones en los ingresos y en el fondo esta desigualdad se está midiendo en términos de ingresos absolutos y no mirando lo que tiene que ver con la pobreza mirada desde el punto de vista multidimensional, donde, por ejemplo, podemos ver que además de bajos ingresos tenemos familias sin acceso a servicios básicos, a implementación vial y sanitaria, sin acceso a los cuidados, cuando sabemos que Chile es un país que es altamente envejecido, y también con diferencias graves en términos de acceso a la educación y a las tecnologías. Más todavía cuando esto se une además y se intersecciona con desigualdades de clase, género, etnia, edad, nivel educacional y realidad geográfica de procedencia. Entonces, por otro lado, esta crisis también ha develado lo que siempre ha estado oculto, ¿ya? Lo que tiene que ver con la familia y las mujeres en términos de cuidado. Sabemos que se ha puesto a la luz lo que sucede en el ámbito silenciado. Hoy día el hecho de que estemos todos compartiendo en el mismo espacio, se ha puesto a la luz esto que sucede en este ámbito privado. Y hay mayor presión de las familias por los sistemas de salud. Como vemos ahí, se estima por la CEPAL que un 85% del valor de los servicios hospitalarios está siendo absorbido por las mujeres, cuidando a los enfermos y a los dependientes, en que el valor monetario es, de las mujeres que aportan con su trabajo, es cerca del 72,2%. Nada menor, se estima que es un valor muy importante dentro del PIB. Por otro lado, sabemos que también los colegios, con este cierre que han tenido por el confinamiento, han hecho que las mujeres tengan que asumir los costos de cuidar a los hijos. Muchos compañeros sí lo están asumiendo hoy día, pero si miramos las estadísticas, la mayoría son mujeres que han tenido que asumir este costo, y se han sumado no solamente trabajos de cuidado, sino que también trabajo doméstico, dedicando el triple de tiempo que dedican los hombres a las mismas tareas por las encuestas del uso del tiempo, teniendo como parámetro que en tiempos no COVID las mujeres destinaban entre 22 a 42 horas semanales para trabajo de cuidado y doméstico. Esto también ha influido en lo que tiene que ver con la salud mental de las personas y de las mujeres. El Colegio Médico, ya con la Universidad de Chile, han hecho estudios donde se ha mostrado que el coronavirus ha acentuado la brecha entre hombres y mujeres en estos ámbitos de la salud mental. Un 58,8% de las mujeres indica que su estado de ánimo ha empeorado versus el 42,8%, que es lo que estiman los hombres, y cuando se le preguntó a las mujeres sobre estos datos, decían reflejar la sobrecarga que tienen en relación a los cuidados del hogar, la preocupación con la pérdida potencial de fuentes laborales y el aumento de las expresiones de violencia de género, como nos decía recién Carmen. También
esto ha traído consecuencias para las mujeres en el ámbito laboral, ¿ya? El desempleo ha alcanzado por 10 puntos casi más que a los hombres. La tasa de participación femenina en Chile se redujo, retrocediendo casi 10 años a los que ya teníamos, y las mujeres, digamos, están por 10 puntos más endeudadas que los hombres, ya en términos de tener estas pérdidas, digamos, de fuentes laborales. Dentro de ellas, las mujeres más precarizadas son las que han sufrido mucho más. Me refiero a las trabajadoras de casa particular, quienes han perdido sus fuentes laborales en casi la mitad de las trabajadoras que estaban, digamos, en este ámbito. También quisiera señalar lo que ha pasado que ya se refería Carmen, con la violencia hacia las mujeres, ¿ya? Acá en Chile, las cifras han mostrado, porque no me voy a referir a lo que ya dijo Carmen, pero han mostrado una disminución en las denuncias, pero no así en las llamadas de solicitud de ayuda, que han subido en un 70%. Entonces, lo que yo quisiera decirles es que al mirar esto desde el punto de vista que lo estamos abordando, desde este paradigma, para mí, y voy a poner un punto de inflexión con mis compañeras, la pandemia no aumentó las brechas sociales, sino que el confinamiento develó su presencia y su agudización más que nada, ¿ya? Acá vemos algunos indicadores de género y metodologías, digamos, que ha utilizado el INE, y vemos que igual, antes de la pandemia había un número importante de femicidios, un número de tasa de ocupación femenina que no era de los más altos de Latinoamérica, sino que uno de los más bajos, que el trabajo no remunerado también tenía diferencias entre hombres y mujeres, ya que la carga global de trabajo remunerado y no remunerado también era distinta entre hombres y mujeres, y que, digamos, la inserción laboral de mujeres en carreras, digamos, que son de más altos ingresos, también habían brechas ahí. Entonces, quiero pasar a un segundo eje, diciendo antes que, entonces, en un sistema neoliberal y patriarcal, que tiene estas lógicas depredadora, de explotación, ¿cierto?, de consumismo, se hace lo contrario a lo que plantea la lógica de los cuidados, que es poner en el centro la vida o prácticas de sostenimiento de la vida. Ahora quiero pasar a analizar lo que han hecho los trabajadores sociales hoy día frente a este ámbito. Y para analizarlo voy a proponer algunos ejes en que se ha desarrollado esta acción del trabajo social. Primero, hacer una distinción, ¿ya? Podemos mirar el trabajo social como un dispositivo, ¿ya?, de normalización o de control social, mirado desde ese punto de vista por el Estado, o bien mirando y haciendo este ejercicio de ruptura epistemológica que nos planteaba Bachelard, ¿cierto? Citar y repensar, digamos, desde dónde lo estamos haciendo, ¿ya? Y lo primero que quiero decir es que desde la salud, ¿ya?, todas las acciones que se han visto en los trabajadores sociales ya han sido desde no desde un enfoque biomédico, sino desde el concepto de la OMS, haciendo una intervención en lo que son los factores sociales de la salud, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos quedarnos en mirar una acción solamente asistencial, con entrega de cajas de alimentos, administración de bonos y beneficios. Sin embargo, vemos que esta acción de asistencia no es simbolizada de esa manera por los trabajadores sociales, y es trabajada desde otra lógica, como una acción de justicia social con perspectiva de derecho, donde estas acciones asistenciales pasan a ser respuesta a los mínimos sociales de restablecimiento de derecho, y se convierte así en el primer peldaño de la acción social, ¿ya? Por otra parte, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, podríamos decir que la familia, si es que la quisiéramos mirar desde este punto de vista, podemos también verla desde dos ejes, como simples usuarios del sistema, o
como personas con perspectivas de derecho, entendiendo a la familia como un sistema dentro de un contexto y con complejidades hacia el interior como en relación a las interacciones con el contexto. Esta forma de mirar a la familia como personas, como un sistema con personas sujetos de derecho, nos hace cuestionarnos en 3 ámbitos. Nos interpela para ir más allá de la discusión sobre problemas y necesidades sociales, sino que sobre la relación objeto, sujetos y la otredad. ¿Cómo lo estamos viendo? Y ahí yo quisiera entrar en esta discusión que plantea González Saibén en un artículo que habla del mito del objeto en trabajo social, que nos hace repensar las 2 categorías importantes de nuestra acción como trabajadores sociales, que son la intervención y la investigación, donde indiscutiblemente unidas para poder actuar, vemos que tienen 2 tipos de objetos distintos, ¿ya? Uno sería el objeto empírico en el hacer y el otro el objeto teórico al conocer. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que generan distintos tipos de conocimiento, ¿ya? Cuando levantamos conocimiento desde lo empírico, estamos generando conocimiento desde la práctica. Cuando estamos haciendo conocimiento por investigación, estamos generando conocimiento desde lo teórico para nutrir la práctica. Sin embargo, esto hace que ambas prácticas se concatenen y nos hagan entonces repensar dónde estas prácticas se dan. ¿Se dan en una institución o se dan en otra lógica? Si lo miramos de institución, en una institución concreta, vamos a hablar de normas, de reglas, de estatutos, de estructura. Pero sin embargo, si lo miramos desde una lógica más compleja, vamos a entender que estas acciones del trabajo social se dan desde un punto de vista de lo que podríamos tomar el concepto de dispositivo de Foucault, ¿ya? Que más allá de tener normas, reglas y una estructura, nos va a hablar de cómo se van concatenando prácticas discursivas, ¿cierto? Ideas entre las personas, diferencias de poder, etcétera, que están presentes en los lugares donde el trabajo social hace su acción. Y desde allí entonces pensar que estos dispositivos donde el trabajo social trabaja están dentro de este contexto neoliberal, con estas políticas focalizadas y, como muy bien decía Leticia, dentro de un tejido social fragmentado. Entonces nuestra acción no es con un sujeto que sea usuario del sistema, sino que con un sujeto que tiene una otredad, donde las lógicas discursivas debajo de este paraguas paradigmático modelo neoliberal se comparten con el otro. Nuestra acción no es sobre necesidades y problemas, nuestra acción es en sus condicionantes y efectos, y por lo tanto, el objeto empírico del trabajo social estaría situado en las relaciones sociales complejas que hay hacia el interior y hacia el exterior de este sistema que llamamos familia, o de este dispositivo que podríamos llamar familia, y por lo tanto va a ser una construcción permanente. ¿Qué nos hablan estas prácticas discursivas? Nos dicen que más allá del mínimo de garantización de derechos, que la otra lógica sería mirado como acción asistencial, tenemos que ir acompañando y aproximándonos a las familias en las situaciones complejas que los efectos de desigualdad les traen al enfrentar estas pandemias. Y ahí quisiera hacer la salvedad hablando de que es diferente vivir en confinamiento cuando la muerte de un ser querido, la enfermedad, la cesantía y la violencia se dan en un contexto de desigualdad para quienes están en el margen. No es lo mismo para quien vive el confinamiento en una situación de privilegio que de las personas que están en esta situación de desigualdad. Al interior de las familias, también las dinámicas relacionales habituales se potencian y muchas veces se agudizan. Y en estos contextos, se hace mucho más difícil procesar el dolor, la incertidumbre en lo cotidiano. Además, la relación con el contexto, estas familias han tenido que articular redes en dificultad del confinamiento y menores recursos de redes, que además no están completamente activas, porque hay menos personal trabajando, etcétera, y de otra manera que desconocen. Muchos de ellos no tienen acceso a la tecnología. ¿Para qué hablar de las brechas tecnológicas para las personas mayores? ¿Ya? Entonces, ante mayor demanda, ¿cierto?, hay menos personas que pueden abordar estas demandas. Y así estas familias se han visto complejizadas en esto. Entonces, quisiera mirar desde estos ejes que yo les digo, cómo han sido las experiencias de los colegas, ¿ya?
tienen denominadores comunes. Han actuado rebeldemente. Los colegas han actuado rebeldemente y en otra lógica, ¿ya? No se han situado como dispositivos de control social, sino que han acompañado con ética y dignidad, con enfoques metodológicos terapéuticos especializados, no opresivos, centrados en la restauración de derechos. Han trabajado hacia el interior de la familia en enfrentamiento de las vivencias de pautas relacionales complejas, incluso en situaciones extremas, realizando intervenciones en crisis, acompañamiento terapéutico frente al duelo sin despedida o el tránsito hacia un bien morir con dignidad, sobre todo los colegas de salud, articulando redes para restablecer derechos con toda la dificultad que eso ha implicado. Acá tengo algunas fotos, miren. El rol clave de los trabajadores sociales en medio de la pandemia. Acá están los trabajadores de la salud. Universidades que han formado a trabajadores sociales en intervenciones especializadas de crisis en situaciones de desastres o frente a la pandemia. Acá tenemos otra foto que recorrió el mundo, que son colegas del Hospital de Iquique, que también trabajan con las personas que han estado en duelo. Lo mismo se ha hecho también en el área privada. Quisiera destacar lo que ha hecho una colega de la Asociación Chilena de Seguridad, de apellido Droguet, ya que ella tiene un trabajo precioso realizado en equipo interdisciplinario, tanto en la despedida del que va a morir como en las familias que no pueden despedirse. También hay otras iniciativas privadas donde yo he participado con un grupo de psicólogos, de grupos de apoyo para padres en estas situaciones de pandemia, donde hemos apoyado a muchas familias a través de una consultora sin ningún tipo de retribución económica, solamente por digamos, esto que nos impele a poder llevar justicia social en términos del acceso a todo tipo de apoyo. Entonces, algunos desafíos, y acá voy con los desafíos. Primero, decir que es difícil poder decir con certeza qué es lo que va a pasar, ya, porque estamos en una situación muy cambiante, de mucha incertidumbre. Sin embargo, la FITS nos ilumina con algunas pistas por ahí, ¿ya? Nos dice que frente a la pandemia que se viene fuerte, que es la social, que ya la estamos vivenciando, se da una necesidad de abogar por los cambios en los servicios sociales y prepararnos para las consecuencias a largo plazo, entendiendo que la crisis social será mayor y probablemente mayor que la sanitaria, ¿cierto? Los focos que plantean dicen hacer que los gobiernos reconozcan que una respuesta social es imprescindible. O sea, ahí tenemos un gran desafío. Abogar porque los servicios sociales permanezcan abiertos durante todo tipo de bloqueo y confinamiento. Adaptar los servicios sociales a un mundo nuevo y gestionar dilemas éticos y situarnos en una práctica transformadora e integradora. En lo concreto, ¿dónde debería ir dirigida esta acción de intervención e investigación? Dirigir la acción a las familias y especialmente a quienes están al margen, ¿ya? A quienes están en situación de pobreza, cambio de estructura por muerte de uno de sus miembros, situación migratoria, envejecimiento, infancia, dependencia, hogares monoparentales, hogares en condiciones de ruralidad, entre otros. También lo que plantean las dos compañeras, manejarnos nuevos tipos de intervención remota y presencial en casos, digamos, que tengan dificultades por los efectos de la pandemia, también apoyo terapéutico presencial y remoto frente a los cambios de estructura y dinámica familiar, o sea, todo lo que tiene que apoyar el proceso de dinámica de la familia por fractura o desmembramientos familiares, nuevos roles, equilibrios y formas de funcionar. Construir sistemas de educación informal y apoyo dentro de las comunidades. Este trabajo no lo podemos hacer trabajadores sociales con las familias, tenemos que involucrar a la comunidad. Ya, donde hay escasez de servicios sociales o de salud estatales, tenemos que trabajar con los líderes comunitarios, porque seguramente van a venir otras olas antes de que llegue la vacuna efectiva, ¿cierto? Retomar y articular prestaciones desplazadas en otras áreas sociales, que han quedado desplazadas por la pandemia, en salud, en el área social, en violencia, en el área de infancia, etc. Promover mejoramientos de acceso laboral. Ya, desde el punto de vista de la segunda capa, que yo les decía, desde el sistema, los desafíos que yo planteo son desafíos para el Estado, ¿ya? Tenemos que cambiar la lógica neoliberal productiva
que tiene estas políticas públicas focalizadas y desarticuladas hacia lógicas de sostenimiento de la vida, ¿ya? Ya lo decía también Federici en otra de sus charlas, tenemos que cambiar este estado que en el fondo lo que hace es plantearse como un estado regulador productivo, nada más, ¿ya? Dentro de eso es importantísimo cambiar los sistemas de medición de pobreza que estamos usando. Yo quiero decirle que la mayoría de mis colegas han tenido dolores de cabeza muy fuertes en cómo se han compaginado los beneficios que se han implantado por la crisis versus los sistemas, cómo están organizados para hacer la selección de los requisitos para integrar a las personas, que no ha funcionado, ¿ya? Ese sistema de medición tiene que ser multidimensional. El trabajo social también tiene otro desafío, ¿ya? Y ese desafío tiene que ver en cómo yo hago dentro de mi espacio. Y esta, como les decía, es una posición absolutamente rebelde y contestataria, porque lo que yo planteo es recoger la categoría que plantea la profesora María Eugenia Hermida en un artículo que tiene en el año 2018 que se llama Habitar las instituciones. Habla de este concepto, que implica transitar espacios vivenciados desde una lógica donde las disidencias, la decisión en movimiento, ¿cierto?, nos hace mirar al otro con cuerpo y decisión en movimiento como un legítimo otro, no como otro disminuido, fracasado, uno que sobra, al que hay que adaptar, al que hay que controlar, al que hay que regular, el que se tiene que adaptar a los lineamientos técnicos, a esa intervención que es subsidiaria, al margen de dar pobreza a los pobres, ¿ya? Sino que al revés, no degradarlos a ser usuarios del sistema, sino que convocarlos a ser sujetos de derecho. Es lo que plantea Federici también, que dice instituciones menos tecnocráticas, ya menos maltratantes, con lógicas de discriminación burdas, sino que, y quiero leer la definición para terminar, que hace Hermida, habitar las instituciones implica lógicas desafectadas, dejar estas lógicas, desafectadas, verticalistas y violentas de las instituciones para construir y habitar un espacio otro desde lógicas en las que la afectación, la emoción y las temporalidades no lineales ni productivas sean opciones posibles. Es decir, ser humanos, humanizar, como decía Carmen, humanizar las lógicas, ¿ya? Ubicar estrategias donde el maternaje, la sororidad y las sinergias sean posibles. Hoy día, para triunfar en una institución tenemos que masculinizarlos. No digo, no estoy haciendo una alusión a que los hombres sean de esa manera, sino que a la simbolización de lo que es ser masculino, ser depredador, tener el poder, oprimir para ganar, ¿cierto?, competir. Estamos planteando lógicas desde el feminismo prácticamente, ¿cierto? Donde podamos cuestionar los parámetros burocráticos, sacralizados, y construyamos formas otras de habitar acuerdos en que la punición y la legalidad no sean las únicas estrategias. Y con eso doy término a la presentación, sin antes terminar de decir que colegiarse y construir gremio en el trabajo social es contribuir al posicionamiento disciplinar de nuestra profesión para aportar desde un lugar ético al respeto a los derechos humanos y disminución de las brechas de desigualdad presentes en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad que brillante la participación, y uy, que hay desafíos hoy día, ¿no? Ha sido muy potente todas las presentaciones y todas las ponencias. Yo creo que dentro de las muchas cosas que tú hoy día planteas, me quedo con algunas, podría sacar muchas de todas, ¿no? Pero en realidad tal vez lo que a uno más le va resonando. Tal vez algo que tú dijiste que es fundante hoy día. No podemos seguir pensando que el área social es el hermano pobre o el hermano chico dentro de la construcción de una sociedad o de un país o de un estado o de un gobierno. O sea, el requisito social hoy día es imprescindible si pensamos en el bienestar del ser humano, o sea, en el bienestar de todas y cada una de las personas. Yo creo que el otro elemento que un poco habla del trabajo social rebelde, de
cuando uno ve a los chicos que ingresan a primero, y que uno siempre lo dice, ellos dicen un poco, tal vez no lo dicen hoy día con tanto convencimiento, pero vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer que esta sociedad sea diferente, vamos a inyectarles energía que necesitamos, y que los adultos a lo mejor en el transcurso del tiempo nos vamos cansando, nos vamos agotando. Por eso uno siempre dice, cuando se tienen alumnos en práctica es la inyección de energía, uno va a través de los años luego tratando de dar un poquito de sabiduría, y que nos dan ese movimiento, esa fuerza que nos va manejando. Creo que hay un tema que tú acabas de plantear que es muy potente, que lo plantea Mía en su trabajo, efectivamente, y si uno lo lleva a un contexto a lo mejor más cotidiano, hablamos de, por Dios que nos falta un sentido común ético humanizado. Es tan simple como el sentido común, que hoy día es el peor de los sentidos tal vez, pero ese sentido común que dice que hay que dar bienestar, hay que estar en condiciones que todos nos podamos apoyar, que habla, por supuesto, de derechos humanos, que habla de una perspectiva ética, pero habla de un sentido lógico. Si todos nos ayudamos, si todos nos apoyamos, por Dios que sería un mundo diferente. Por supuesto, sacando todas estas variables, si fuera así de simple no estaríamos en estas discusiones, ¿no? Muchísimas gracias a las tres ponentes, que de verdad ha sido un lujo poder hoy día contar con ustedes. Por favor, vamos a pasar ahora a las preguntas que nos han ido planteando. Invitamos, en cortito tiempo que nos queda, a si pueden hacer algunas preguntas adicionales. Por lo menos aparecen aquí, por favor, muy breve en las ponentes para que podamos alcanzar. ¿Qué es la violencia ambiental en contexto de pareja? Presiento que va a Carmen. Lo mismo dice también respecto a la profesora Carmen, me gustaría que ampliara un poco el término coeducar, que manifestó en su excelente ponencia, ¿sí? Hasta ahí estamos por lo menos con las preguntas. Invitamos, Perfecto. si alcanzamos a hacer un par de preguntas más. Bueno, yo he disfrutado con la ponencia de Andrea, con la de la compañera también Leticia, y de verdad que es un placer estar aquí con vosotras, ¿no? En concreto, por no comerme mucho tiempo, cuando hablamos de violencia ambiental estamos hablando de una violencia verbal y no verbal cuya única finalidad es inculcar el miedo y mermar la autoestima de las mujeres. Ejemplos de esta violencia, pues una mirada, un grito, un portazo, el maltrato a animales domésticos, el maltrato a objetos de valor. Por ejemplo, hay mujeres con las que yo he trabajado que el maltratador quemó todas las fotos que tenía de su madre, es decir, era una forma de hacerle daño desde el ambiente, ¿no? Entonces, imaginaros en este confinamiento donde el hogar ha sido el ambiente, cómo esta violencia se ha magnificado y se ha podido materializar en muchísimas formas. Es decir, esa cultura del miedo de dónde voy, de dónde escapo, no puedo escapar, tengo que estar aquí, ¿no? Esa sería la violencia ambiental. Y en relación a coeducar, esto nos daría para un curso de formación, y yo llevo ya 20 años dedicándome a la importancia de esa coeducación. Cuando hablamos de coeducación, como decías tú antes, Ana, no podemos hablar de niños y niñas. Cuando hablamos de coeducación, hablamos de transformar el currículum, no solo el explícito, sino el oculto. Hablamos de incorporar en el currículum los aprendizajes de las mujeres en las distintas disciplinas y en los distintos momentos históricos y en las distintas culturas y en los distintos países, porque también no olvidemos que tenemos una mirada muy androcéntrica y muy etnocéntrica y muy colonialista dentro de los libros de texto. Por tanto, todo eso lo estamos reproduciendo y estamos reproduciendo todo eso en las nuevas generaciones que vienen. Hay que hablar de eso, hay que hablar de la importancia de incorporar la educación emocional, la educación sexual, la educación en valores dentro del currículum. Hay que hablar de transformar los espacios. La escuela en sí es un espacio patriarcal y muchas veces neoliberal. Hay que romper eso, hay que trabajar con otras metodologías y ahí es donde viene nuestro problema. ¿Cómo vamos a hacerlo ahora con una escuela que requiere de una separación de 2 metros entre criaturas? ¿Dónde están las relaciones humanas? Si la escuela, una de las cosas importantes que tiene es la socialización de esas relaciones. Si ahora separamos, no nos socializamos. Hay que abogar por una formación del profesorado. Lo hemos estado hablando durante esta jornada. Qué importante es
que las y los profesionales de cualquier ámbito del trabajo social, de la educación, de la salud, tengan una perspectiva de género. Si yo no tengo una formación en lo que es coeducar, que coeducar es una revolución y además es una actitud en la vida, o la tiene o no la tiene, es el feminismo. O se es feminista o no se es feminista. No se puede ser feminista a medias, ni ecologista a medias, ni no racista. Yo no soy racista a medias, no. O eres racista o no lo eres. Todas estas cosas son las que cuestiona la escuela coeducativa, y para esto, desde luego, es una revolución lo que nos hace falta en el sistema. Y quiero ser positiva, como decía antes, pero intuyo que esta pandemia no nos va a servir, y espero que sí, que nos sirva, pero no veo yo mucha claridad en este momento, que nos sirva realmente para transformar la sociedad. Esto es uno de los objetivos del trabajo social, la justicia social y la transformación por medio de la intervención y de la investigación. Tenemos un reto y yo creo que tendríamos que cogerlo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Carmen. Leticia, consulta. ¿Qué viene para el trabajo social ahora, bajo este contexto, bajo esta realidad? Bueno, a mí me parece que hay retos enormes que tenemos, ya lo decía un poco en la ponencia, tenemos que pararnos y detenernos un poco para ver, previo a esta inédita pandemia, en dónde estábamos colocadas y colocados, ¿no? En todos los sentidos, hacia dónde apuntaba, hacia dónde se direccionaba el trabajo social latinoamericano, global, europeo, etcétera, y cuáles han sido como estas prioridades que ha tenido trabajo social históricamente. Yo voy a insistir en algo, y en eso está ahora, en esta etapa de la vida de investigación académica, junto con otras y otros colegas, que hoy tenemos que trabajar en el tema de emergencia social comunitaria. Obvio, todo ello con perspectiva de género, derechos humanos, con estos enfoques. Y me parece fundamental porque la pandemia no va a ser lo último que vivamos, de eso estoy segura. O sea, vivimos todos los días emergencias sociales que están asociadas o que son prácticamente consecuencias de imprevistos, como son los terremotos, como son las inundaciones, como justo son estos entornos que ya muy bien la profesora Carmen decía, de violencias ambientales. O sea, todos los días estamos confrontándonos con estas adversidades. Y me parece que trabajo social tiene que apuntar, por un lado, en el fortalecimiento de sus marcos teóricos. Ya la profesora Andrea lo decía muy claramente, ¿no? Con un sustento y fundamento impresionantemente claro. Y por otra parte, generar todos los días, no exagero, generar metodologías de intervención apropiadas, pertinentes para poder hacer frente a momentos de crisis, no solo sanitarias, sino crisis integrales, sociales, que implican a una profesión como la nuestra. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia. En 2 minutitos, Andrea, para que podamos ir cerrando luego. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué implica, dice, la intervención terapéutica familiar en contexto de pérdida de duelo? ¿Qué dispositivos considerar? Que es una pregunta que nos acaba de salir acá dentro de... Bueno, agradezco la pregunta porque es un tema que se ha estado discutiendo bastante en el área del trabajo social. La verdad es que trabajo social desde sus inicios ha hecho trabajo terapéutico. De hecho, fue una de las primeras profesiones que trabajó con familia, ¿ya? A lo que me refiero a esto es que desde un inicio, frente a las situaciones de catástrofe o de situaciones como la pandemia, el trabajo social tiene instalado una formación para trabajar terapéuticamente las crisis, ¿ya? Que no tiene que ver solamente con la acción asistencial, como decía, o de restauración de mínimos de derechos, sino que tiene que ver con todo trabajo emocional, pero de la persona en su contexto, ¿ya?
no, en esto nos complementamos y no nos peleamos con los psicólogos, al revés, trabajamos en conjunto de una mirada psicosocial, en donde ellos trabajan hacia el interior con las personas, hacia su fuero interno, digamos, ¿cierto? Trabajan todo lo que tiene que ver con la psicoterapia, digamos, frente a la vivencia personal, y nosotros trabajamos en todo el ámbito terapéutico con ellos muchas veces o sin ellos, en lo que tiene que ver con lo relacional de la familia que se ha ido desarrollando frente a estas crisis. Vamos haciendo acompañamiento terapéutico, vamos haciendo también un trabajo en las interacciones familiares, vamos haciendo un trabajo de poder rearmar o acompañar en la forma en que estas familias se van redefiniendo en situación de su contexto, y vamos trabajando el dolor, las emociones y muchas cosas que están aconteciendo ahí. Y esto sin mirar o dejar de lado esta vinculación con el contexto. Obviamente que para que estas familias se rearmen, y hoy día desde las teorías más top de lo que hablan las competencias parentales, por ejemplo, sabemos que una de las competencias más importantes que tienen las familias es poder buscar ayuda, ¿ya? Si una familia no logra hacer este vínculo de ayuda con el contexto y con el entorno, está en una situación de deficiencia. Entonces, intervenimos terapéuticamente acompañando hacia adentro en todo lo que tiene que ver con la despedida, ¿ya? Porque muchas familias no se pudieron despedir de las personas, ¿ya? Las vieron adentro, perdóname la expresión, pero adentro de un ataúd. Ni siquiera pudieron hacer este duelo y también acompañar a la persona que está falleciendo para que se vaya tranquila. Fueron los trabajadores sociales, muchas veces en conjunto con el equipo de salud, a los que les tocó llevar estos aparatos para que ellos pudieran despedirse de su familia, para poder hacer este cierre, ¿ya? Y esto va a traer consecuencias después en la familia, de que se va a tener que rearmar, refuncionar, van a quedar hijos, donde van a cambiar los roles dentro de la familia, y nosotros tenemos que hacer ese acompañamiento terapéutico con esa familia. A eso se refiere. Para eso hay que estar bien formado, sí, ¿eh? No hay que llegar y hacer sin saber. Entonces invito a formarse y a hacer posgrados en intervención terapéutica desde el punto de vista del trabajo social. Muchísimas gracias, Andrea. Efectivamente, o sea, probablemente el trabajo con familias sea uno de los más bellos, pero también es uno de los más complejos. Y eso tiene que ver con las características de nuestra profesión, que estamos muy lejos de ser solo asistencia, que no despotricamos de ella, pero sin lugar a duda el trabajo social es muchísimo más que la sola asistencia. Bueno, estando ya casi pasados un minuto de la hora, queremos dar las gracias primero a Andrea, a Leticia, a Carmen, por su tiempo, por su presentación, por su disposición a comentarnos todo lo que hoy día han expuesto, que nos dejan sin lugar a duda muchísimas reflexiones, muchísimos desafíos por delante, y uno dice, wow, ¿qué hacemos con todo esto ahora, no? Tal vez recordar que, insisto siempre yo en esto, trabajo social independiente del continente donde nosotros nos encontramos, sigue siendo uno solo. Podemos atender a distintas miradas, distintas perspectivas, pero el sentido intrínseco del trabajo social, que está centrado en lo humano, yo creo que es la profesión y la bandera que nosotros enarbolamos. Muchísimas gracias. Le doy ahora un poco el pase a Marlene para que podamos despedir finalmente este webinar. Gracias Susana. Antes que nada, profesoras, Andrea, Leticia, Carmen, ha sido un gusto escuchar sus presentaciones, sus investigaciones, interesantes, pensando en el contexto que estamos viviendo, pero no solo en la pandemia, sino que en realidad la violencia de género, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la pobreza es algo que está presente en cada una de nuestras sociedades, independiente de los países en los que estamos cada una de nosotros. Darnos cuenta que estas temáticas, lamentablemente, con esto de la pandemia, se han visibilizado más, se ha visto sobre todo el tema de la violencia sexual y la violencia de género, y ver la importancia de incorporar estas temáticas en el currículum.
y en el currículo no solo de las universidades, sino que también creo que en el currículo de los más pequeños, cómo ir educando, ¿verdad? Desde muy niños en estas temáticas de tal trascendencia y tan importante para nosotros como sociedad, y principalmente en la labor que realiza la profesión de trabajador social. Creo que quedamos con muchas reflexiones, con muchas inquietudes. Invito a todos los presentes a seguir reflexionando, a seguir analizando estas temáticas, a seguir investigando. Creo que post pandemia vamos a tener muchos datos, ahí algunas de las profesoras nos decían, ojalá quiero tener luego los datos del 2020 para ver qué es lo que está ocurriendo. Así que los invito a seguir reflexionando e investigando sobre estas temáticas. Y finalizando, mis agradecimientos a la profesora Leticia de la Universidad de México, UNAM de México, a la profesora Carmen, ¿verdad?, de la Universidad de Granada de España, y principalmente mis agradecimientos a la señora Alicia Yáñez, presidenta del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile. Agradezco la preocupación que ha tenido con nuestra escuela recientemente creada. Hemos sentido un tremendo apoyo del colegio en todas las actividades que hemos realizado, incluso hemos intercambiado libros, ya hemos participado en otras actividades, así que muchas gracias al colegio, y bueno, y no puedo dejar de decir a su representante Andrea, quien nos cautivó con esa tremenda presentación que de alguna forma nos va mostrando cuál va a ser la labor a futuro de lo que va a ocurrir con el trabajo social, así que muy agradecida a todos, a todas, y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Así que un gran abrazo a todos los presentes, a todos estos saludos que he estado viendo de Argentina, México, hemos tenido saludos de Perú y de varios otros lugares, estudiantes, colegas, así que muy agradecida, y bueno, vamos a seguir trabajando en conjunto con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Bernardo Higgins. Así que me despido cordialmente, dando término a esta tremenda actividad, este tremendo webinar internacional, y muy agradecida a todos. Gracias, Susana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Colegas. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. A las colegas de allá y a las colegas de Chile. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.